Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves que cuenta con la insigne presencia de Nicole Rodríguez y la desfalleciente presencia de vuestro servidor. Y antes de entrar en materias, ya saben lo que voy a hacer. Voy a recordarles a Renato, no sé qué mecanismo está apareciendo a mi derecha porque yo no veo esa parte. Hay una cuenta en el Banco Estado, hay una cuenta en el Banco Chile. A veces se cierran estas cuentas, no tengo idea por qué. Hay una manera de hacerlo por PayPal. Hay distintas formas. Lo importante es ayudar a este niño, a esta guagua, que tiene atrofia muscular espinal y que necesita un tratamiento que cuesta carísimo, 1.600 millones. Así es que pónganse las pilas y compren números para la rifa que se va a celebrar el 24 de junio. No me pregunten qué se rifa, realmente importa re poco. Ya veremos. Compre números, cada uno cuesta 5 lucas. Si no puede, no tiene 5 lucas para comprar un número, póngase con 3 lucas, aunque no le alcance para comprar el número. En una de esas se lo dan igual el número. La cuestión es ayudar a Renato, estimado. Si no se somete a este tratamiento, simplemente se va a morir. Eso. Así es que yo voy a seguir con esto hasta agotar stock. Que Y vos, que hoy, vos hoy, tienes. jueves, a las 8:30 de la noche, hoy, en la Casa del Jamón, Tenderini 171, otro espectáculo de flamenco con un cuarteto compuesto por el guitarrista Daniel Remedi, un artista de la guitarra flamenca. En percusión está uno de los grandes de la percusión de Chile y de otras partes, que es Jorge Fernández. Hay que escuchar. Ustedes no se imaginan lo complicado que son los metros rítmicos del flamenco, y ser bueno en eso es realmente espectacular. Dos bailadoras fantásticas y muy bonitas, Lisa Fernández y Lieber Baltra, y encante Valentina Villegas. Acuérdense que hay que reservar. Hay un número, no sé cuántas mesas son, 20, más o menos 30. Usted reserva, ahí va a tener posibilidades de comer rico. Hay unos jamones, para quien le cuento. Jamones, pues hombre, que cosas españolas, que la paella, que el picadito, que esto ya se me está haciendo agua en la boca, y a la Nicole también. Buenos vinos, buen trago y música. ¿Qué más quiere? Hoy a las 8:30, ya, reserve ya. Y partimos. Nicole, ¿qué es que Comencé. qué tienes ahí? Bulululu. Vamos, con el tema de las clases, que no me canso de tratar este tema cada vez que surgen nuevas noticias, y ahora con el anuncio del Ministerio de Educación de la suspensión. En realidad una suspensión, dicen adelantar vacaciones, pero tú sabes que siempre saben muy bien cómo poner las palabras. No adelantan las vacaciones, las están suspendiendo una semana antes, y además están prolongando también las semanas de vacaciones de julio. Y acá tengo muchas cosas que decir. Mira, nuevamente, la educación es utilizada para demostrar que hacen algo ante una situación que se repite todos los años por el aumento de los virus respiratorios. El tema de los virus respiratorios, hagamos un poquito memoria sacando estos 2 años de encierro de pandemia, con las salas de hospitales totalmente colapsadas, con niños en los pasillos. Yo no estoy diciendo que eso está bien. Lo que estoy diciendo es que no es nada nuevo. Lo que es nuevo es que el aumento de virus respiratorio, sobre todo el sincicial, es inusual. ¿Y por qué es inusual? Porque mandaron a encerrarse a los niños 2 años, y esos niños menores de 4 años, por lo demás, que no tiene que ver con niños adolescentes de 15 o 16 años, sino que estamos hablando de menores de 4 años principalmente, los mandaron a encerrarse y no tienen la inmunidad que deben tener, no tienen memoria inmunológica, son cuerpos que han estado expuestos a estos virus respiratorios. Por lo tanto, el aumento de los virus respiratorios comenzó en mayo, y los doctores ya estaban alertando, pediatría, de que esto era inusual. Nunca olviden que les dijeron que salud era encerrarse en sus casas, y eso nunca fue. Ahora, dicho esto, como lo pudimos adelantar en varias veces que hemos hablado de esto, ya no se trata del COVID, ¿no es cierto? Se trata ahora de los virus respiratorios, por los cuales mandan a la casa a los niños y cierran los colegios. Y tampoco se trata de cuidar, algo que el Estado no debiera hacer. El Estado no está para cuidar la salud de cada persona y decirte lo que tienes que hacer, cuándo ponerte bufanda, cuándo no. El Estado
está para mantener el orden y el Estado de Derecho, algo que no está haciendo. Cuando se trata de la salud, me parece que tiene que ver con el ámbito privado. Lo que tiene que hacer el Estado es asegurar las atenciones. Y producto de la ineficiencia, quizás ignorancia cómo hacer el trabajo, incapacidad también del Ministerio de Salud, entonces no lograron aumentar la capacidad de atención, no utilizaron, como estaba leyendo hoy, la red público-privada, que funcionó bastante bien, muy bien durante la pandemia, y ha funcionado también en otros inviernos, por lo demás. No fue novedoso, sino que durante la pandemia fue un aumento bastante más grande. Y todo esto hubiera evitado este famoso colapso que llaman o saturación. Por lo tanto, esto no tiene que ver con los virus directamente, no tiene que ver con el COVID, sino que ahora simplemente no lo saben hacer, no supieron hacer, y los que pagan el pato nuevamente son los alumnos y el colegio. Tampoco podemos dejar de nombrar al colegio de profesores, que desde marzo que está pidiendo que se suspendan las clases porque no están las condiciones. Da lo mismo la condición que sea. Entonces el colegio de profesores se siente satisfecho, dan su trabajo por realizado cuando logran paralizar el sistema. Y el Mineduc ha dado muestra, desde que asumieron el 11 de marzo, a diferencia de algunas frases, algunos eslogans de primera vuelta y de segunda vuelta con respecto a la educación, han dado muestra que caen ante la presión del colegio de profesores sistemáticamente. Y por último, Fernando, está el rol de los alcaldes, que pareciera ser que se les quedó esta dinámica de empezar a presionar al gobierno, no todos en esta oportunidad, como fue en el caso del COVID, pero varios y algunos. Voy a nombrar, por ejemplo, a Evelyn Matei, que a mí me sorprende también la postura que ha tenido. Apareció posicionada como de la política mejor evaluada en la última CEP, pero me llama la atención que viene presionando hace una semana por el cierre adelantado de los colegios, o mejor dicho, adelantar las vacaciones, producto de la saturación de los servicios públicos. Cae de nuevo el Mineduc, presionado por no amenaza, pero estas presiones de los alcaldes en que los sistemas de salud están presionados y que debieran adelantar el cierre de los colegios, desoyendo toda la evidencia. Si estamos hablando de salud, hablemos de evidencia, desoyendo todo el daño que tenemos constatado en cifras con respecto a la salud mental, psíquica y física de nuestros adolescentes en Chile. Trate de pedir una hora con un psiquiatra infantil o con un psicólogo infantil. No hay. Están saturados los servicios de atención mental porque los niños sufrieron con los encierros y van a seguir sufriendo ante la incertidumbre de un país que no les entrega educación. ¿No es cierto? No tengo nada que comentar sobre esto. Realmente está el nivel de tontería, de incompetencia, que no sé qué decirte. O sea, los profesores, es una cosa impresionante. Yo ya, ¿cuántos años llevan en esto? ¿Qué clase de profesores son? El Ministerio de Salud, que Piñera, que es un buen gestionador, logró hacer funcionar bien todas esas cosas para la pandemia. Hasta Boris reconoció que se hizo bien. Pero ahora llegó otra hornada de gente, aún más incompetentes que lo que es promedio en la administración pública, aún más ineptos, pero con el carné a calentar silla y hacerlo fácil, porque decir se acaban las clases no cuesta nada, es un decreto, digamos, es un telefonazo. No tienes que organizar nada, no tienes que pensar. Especialmente eso es un ejercicio que les cuesta mucho. Y además son flojos. Entonces, yo me imagino esos ministerios que tú mencionaste, el de salud y el de educación, no solo ahora, desde mucho tiempo, pero especialmente ahora, atiborrados de ineptos, de burócratas. Me decía alguien, no te imaginas la cantidad de treintañeros que uno conoció en la universidad que eran pencas. Estoy pensando en abogados que yo conozco, estudiantes jóvenes, que los conocieron, los peores alumnos, copiadores, sacadores de vuelta, y ahora pululan en la administración pública, fíjate, porque son progresistas. Entonces, al final una organización, un ministerio, cualquier órgano social que tiene que cumplir una función, no puede ir más lejos de la capacidad de su gente. Es tan simple como eso. No se puede. Tú no puedes esperar que gente mediocre, o menos que mediocre, ignorante. Hay varios ministerios, entre paréntesis, que están encabezados por gente que no tiene nada que ver con la gestión del ministerio. Tenemos, por ejemplo, en Codelco pusieron a una persona que es historiadora.
En agricultura el ministro es un doctor en historia contemporánea y suma y sigue, no tiene ni idea. Entonces son políticos y políticos mahoma nomás, políticos penquita, políticos que llegaron a donde están por esta oleada que se produjo en el país, producto de la insurrección y todas las consecuencias masivas que eso tuvo. Y de lo cual la prueba más clara, más desnuda, que llega al nivel de la caricatura, es la composición de la Convención Constitucional. Pues ahí vimos verdaderos Tony, con tubos saliéndole por las orejas y con unas inscripciones, y su currículum era que habían salido a la calle a protestar, a gritar, a vociferar. Tenemos ahí unos académicos de la legua, no de la lengua, de la legua. Bueno, entonces, cuando ha llegado a los ministerios, al poder, al Congreso, a las convenciones y a todas partes, una manga de gente de segunda selección, que en tiempos normales están simplemente en un rincón vociferando y refunfuñando. ¿Qué puedes esperar? Claro, mira, el gobierno además está incumpliendo un compromiso. El presidente Boric repitió, incluso después de asumir, ya ni siquiera en campaña, que los colegios iban a ser los primeros en abrirse y los últimos en cerrarse. Y lo primero que están haciendo es cerrar los colegios ante la incompetencia del Ministerio de Salud. Y la ministra de Salud, Begoña Yarza, se mandan estas frases de nosotros queremos cuidar a sus hijos. Los hijos los cuidan las familias y los padres, no el Estado. Cambiemos el eje de la discusión. No le corresponde al Estado. Si le preguntan a las familias, yo te aseguro que más de un 90% te dice que los colegios no deben cerrar por virus respiratorio. Si su hijo está enfermo no va a ir, pero los colegios no deben cerrar. Entonces, dejémonos de plantear esta idea del Estado cuidador de la salud porque no le corresponde. Y no lo cuida. Mira en el nivel que estamos con respecto a la autonomía de la salud, que en el borrador de la Constitución se aprobó un aborto libre. Se supone que después se va a regular cuántas semanas, porque dice que uno tiene autonomía sobre su cuerpo, incluso considerando que en ese cuerpo, en el caso de un embarazo, hay otra vida humana, pero te están diciendo que tú eres autónomo. Entonces, no le corresponde al Estado, ¿no es cierto?, venir a decirte cómo tú te vas a cuidar ante el resfrío, ante los virus respiratorios. Y por último, hay que quebrar la curva. Vamos a seguir mandando a los niños a las casas a encerrarse porque no pueden tener resfriado, no pueden tener fiebre, o porque no pueden saturar, por último, los hospitales, si en algún minuto tenemos que volver a la normalidad. Y con esta promesa del gobierno de Boric, de decir que los colegios van a ser una prioridad, no van a cerrar, cosa que ha sido mentira, yo quiero plantear además otra cosa. Nunca regresaron a clases de manera normal. El protocolo para regreso a clases presenciales es extremadamente estricto. Con cifras muy bajitas de contagiados, te mandan un curso o un colegio entero a cuarentena, mandando niños sanos a cuarentena. Por lo tanto, nunca ha existido desde marzo un retorno normal a clase. No ha existido clases. Y el daño que se le está haciendo a los niños y a la educación es gigantesco. Esos años ya no se van a recuperar. Yo no sé cómo van a salir esas generaciones en cuanto a sus habilidades sociales y sus habilidades académicas. No se recuperan, ¿eh? No, bueno, es un desastre, pero ya no hay nada normal en este país. Dejémonos de cuestiones. O sea, estamos por la composición del gobierno. Sí, a veces uno se acostumbra a las cosas, a verlo, pero de repente si tú haces como una primera mirada al paisaje humano de los funcionarios de gobierno, de los ministros, del presidente mismo, perdónenme, que uno se te produce una especie de pasmo, decir, ¿qué pasó? O sea, ¿qué terremoto, qué chiste, qué fenómeno apocalíptico ocurrió para que gente que uno sabe que son pencas, pues, bueno, no nos engañemos, todos nos conocemos en este país, todos sabemos lo que pesa más o menos cada cual. Todos conocemos las trayectorias de esta gente porque además fueron públicas, puesto que hacían carreras políticas. Todos sabemos que sus grandes antecedentes de echar abajo un poste o un farol. Esos fueron sus grandes antecedentes. Todos sabemos que la mayoría de ellos no han trabajado en su vida, partiendo por el presidente de la República. Todos sabemos que están encerrados en una burbuja de estupideces, de clichés ideológicos que llegan a extremos para la risa con la Convención Constitucional, porque han llegado a extremos de delirio, o sea, que uno no podía imaginar una cosa igual. Esto que me estás diciendo tú del aborto, por ejemplo. O sea, tú tienes autonomía para matar una criatura, pero no tienes autonomía para ver cómo cuidas a tu hijo de un resfrío. Es increíble. Pero antes de seguir con lo increíble, vamos a lo que es muy creíble, que son mis sponsors, estimado amigo, el primer bloque,
que lo inicio con compreoro.cl, donde usted puede comprar, adivine qué. A ver, 1, 2, 3. Oro, por supuesto, plata. Físicamente hablando, el metal precioso, en moneda, en unos lingotes chiquititos, en unos más grandes, en unos más grandes, en unos más grandes. Usted los guarda en su casa, los esconde, usted sabrá dónde los pone, se los lleva a donde quiera. En todas partes del mundo le van a comprar el oro y la plata. No hay ninguna sospecha con el oro y la plata, de 99,99% pureza. Es, por lo tanto, una buena póliza de seguro si uno tiene que salir pitando con lo opuesto, llevarse su oro y su plata en una maletita. Me estoy poniendo apocalíptico, pero por último guardarlo. El oro y la plata van a subir, y en tiempos como estos en que tenemos una guerra y pronto vamos a tener otra, a pesar de lo que cree Nicole que no, pero yo creo que sí. Pero eso es otra que tenemos un... Bueno, compreoro.cl. Puede comprar en el sitio compreoro.cl o puede comprar en el Mall Plaza Los Dominicos, segundo piso. Continúo con Lavabo Club, ya saben, una empresa chilena que fabrica 2 detergentes. Uno para la loza, excelente, yo lo conozco personalmente, soy amigo de él. Otro para la ropa, los dos son biodegradables, hipohigiénicos, se los traen a la casa, los reponen, los envases se reciclan, puras ventajas, ni un problema. ¿Qué está esperando para empezar a usar los detergentes de Lavabo Club? Espero que Nicole también esté usándolos, pues. Si no, Continúo con la Cámara Chilena Portuguesa, que le ofrece la oportunidad de hacer una inversión en Canadá, iba a decir, en Portugal, en condiciones muy ventajosas. Fíjense, usted invierte en Portugal, que es un país amistoso con las inversiones, un país bonito, tranquilo y en medio de Europa, y usted recibe la Golden Visa, que le permite residir con toda su familia todo el tiempo que quiera, o sea, residente. No es una visa turística, visa residente. Golden Visa, por eso que se llama Golden, la visa de oro. Y hay otros beneficios. Hay una condición también, inversión mínima 280.000 euros. Si usted los tiene o los puede conseguir, es una excelente alternativa. Otras alternativas están en Estados Unidos. Este país es imbatible, puede estar de presidente el Tony Caluga o cualquier cosa, y el país igual es tan inmenso y tan lleno de oportunidades que no hay problemas en invertir, y si uno sabe manejar bien las inversiones, menos problemas todavía. Ahora, si usted no sabe nada, póngase en contacto con inviertaenusa.cl, una empresa al internet norteamericana y chilena-norteamericana, que le hace todo el trabajo. Le ofrece las opciones, le ofrece miles de opciones de franquicias de bienes inmobiliarios en todo el territorio de Norteamérica, desde Hawái a Montana, Ohio, todos los estados de Estados Unidos. Le consigue cuenta en la banca norteamericana, le consigue crédito en la banca norteamericana, lo ayuda a constituir sociedades comerciales, lo asesora y, llegado el caso, le consigue la visa de residencia. Así es que ahí tiene otra opción súper interesante. Y termino este bloque con Climo, que lo tengo prendido hoy día a 22 grados por razones de orden mayor. Sin ruido, funciona con electricidad, calorcito en invierno, frescor en verano, filtra el aire, consume muy poca electricidad, conectado a internet. ¿Qué más quiere? Esta es la climatización del siglo XXI. Olvídese de las estufas parafinas a gas, olvídese de esas calefacciones centrales que cuestan los 2 ojos en la cara, olvídese de las estufas eléctricas convencionales que no calientan nada y gastan una fortuna. miclimo.com. Y ahora regreso desde mi lecho del dolor con Nicole. Sí, no, voy a terminar el tema de la educación, que a mí me parece dramático el estado de la educación en Chile. Esto ya pasa a ser algo jocoso, pero no es jocoso para los niños. Tú sabes que incluso cerraron un colegio en Atacama por plagas de paloma. Y mandan el comunicado y dicen cierre indefinido porque no saben cómo la van a arreglar. Eso es ineficaz. Eso no son grandes problemas. Cierran los colegios porque no saben hacer las cosas. Sí. Y por último no los deberían cerrar. Pero mira, qué increíble que este gobierno y la coalición que apoya a este gobierno llegaron con tantos eslogans que no son capaces, por último, de darse cuenta en el contexto en el cual llegan a gobernar y poder cambiar las prioridades, porque lo pensaban en torno a la educación. Ellos asumieron un gobierno después de 2 años de encierro en el cual se sabía que venían emergencias en el ámbito escolar.
Y repasando hoy día lo que dijo el presidente Boric en la cuenta pública, donde marca las prioridades, la cuenta pública marca la ruta, ¿no es cierto? Me detuve en el tema de educación para ver qué mención hace acerca de las urgencias reales de la educación, y lo único que dijo con respecto a la educación fue el proyecto de fin del CAE, de una manera progresiva, fin de la doble evaluación docente, y se van a hacer cargo de la deuda histórica de los profesores. Nada con respecto a los verdaderos problemas. Yo no estoy diciendo que esto no sea un problema, me imagino que el que debe plata tiene un problema, pero nada de los verdaderos problemas institucionales de la educación. Nada. Entonces, no son capaces de darse cuenta, votar los eslogans y de verdad gestionar el país en base a sus realidades y emergencias reales. Pero, ¿qué harían si le sacan los eslogans, Nicole? Suponte tú que tenemos aquí a una de estas personas y con una máquina especial le sacáis los eslogans de la cabeza. ¿Qué queda? Dime, ¿qué queda? Si le sacas esas frases que dijo Boric, todas tienen que ver con darle plata a la gente. Esa famosa deuda histórica ya es para la risa. O sea, aquí llaman deuda histórica en primer lugar. Dar plata, dar plata, dar plata, porque eso significa votos, votos, votos. Ya. ¿Qué podría decirnos Boric, que no terminó su carrera, de la educación? ¿Qué sabe de educación? ¿Qué sabe de esfuerzo? ¿Qué sabe de estar 8 horas o 6 horas seguidas estudiando y registrando enciclopedias, libros y cosas para hacer una cosa? ¿Qué sabe hasta qué número le llega su conocimiento a las tablas de matemáticas? ¿Qué sabe de educación el ministro de Educación o ministra? No sé quién diablo pusieron ahí. Debe ser otro doctor en historia contemporánea, me imagino. No, profesor. Bueno, profesor. Si tú le sacas los eslogans, si ya no pueden simplemente llegar y subirse un cajón azucarero a hablar de la paridad de género o de la enderezar la cancha, frases que ya las tienen, digamos, formadas y las usan así, las van sacando del cajón. Si no pueden usar la palabra justicia, si no pueden usar la frase vamos a escuchar a la gente, ¿qué pueden decirte? ¿Qué saben? ¿Qué pueden decirte? ¿Qué pueden hacer? Pero si hasta el ministro de Economía, este señor Grau. ¿cómo se llama? Grau. Grau, Nicolás Grau. Grau, bueno, ya, tú sabes que yo soy malo para los nombres y además en este caso me importan re poco los nombres. Este señor Grau estaba el otro día hablando de fijar precios. O sea, lo que ya sabía el emperador Diocleciano en el 284 después de Cristo, que no servía, porque se dio cuenta. Él está hablando de fijar. Entonces, técnicamente hablando, ¿qué es lo que se requiere para gestionar cualquier cosa? Desde manejar un auto, pilotar un avión, manejar una economía, manejar la educación, la salud. Son medidas técnicas que se toman con otras personas que tienen conocimientos técnicos. Se organiza una operación, un protocolo, un plan. Pero ellos no saben. Solamente pueden hablar, pueden cantinflear. Por eso que si le sacan los eslogans, es como... digamos que han inmovilizados, quedan como un traje colgando el perchero en el closet, no pueden decirte ni una cosa. Te voy a agregar algo, porque yo sé que a lo mejor con esto me aportas un poco más. Yo creo que no solamente no saben, yo creo que acá hay una mirada ideológica y no les interesa la educación. Yo creo que la educación como uno lo entiende, como enseñar el pensamiento crítico, el intercambio de ideas, conocimiento, yo creo que la educación lo ven como un instrumento, no lo ven de la manera en que uno podría proyectar que se entiende la educación para una sociedad desarrollada futura, ¿no? No sé qué entienden por educación. Yo creo que no han pensado siquiera qué entiendo yo por educación. Yo no me hago muchas ilusiones con eso del pensamiento crítico. Yo creo que en general la gente no tiene capacidades para eso. Yo creo que la educación tiene que ser realista y simplemente hacer que la gente aprenda algunas cuestiones básicas, como que hay que trabajar, como que hay que ser disciplinado y aprender un determinado oficio o profesión, ¿no es cierto? El médico, arquitecto, cocinero, panadero, para ganarse la vida, hacer eso bien, aprender lo que otros inventaron o desarrollaron, aprender algunas virtudes cívicas como la decencia, la honestidad. Y yo creo que eso es todo lo que se puede pedir y es todo lo que un sistema educacional realista pide en cualquier parte del mundo. Pensamiento crítico y creativo lo vas a encontrar en el 1 por 1000 de la población con suerte. Pero esas cosas básicas son fundamentales. Es decir, una población nueva, estos estudiantes que no estudian, estos profesores que no enseñan, estos eternos encierros o suspensiones o vacaciones que se prolongan indefinidamente,
ni siquiera van a hacer esa tarea de domesticar a estos animalitos que son los jóvenes para que se comporten como un ciudadano decente en una sociedad moderna y aprendan un oficio. Si no puedes pedir mucho más tú. Si los genios y los talentos son escasísimos, pero necesitas esta masa que esté domesticada, que esté amaestrada a cumplir con tareas profesionales, incluso que pueden ser complicadas, pero se pueden aprender. El hombre puede aprender cualquier cosa. Otra cosa es si puede crear lo que va a aprender. Pero no importa. Eso, sin eso, bueno, hace muchos años precisamente porque yo ya vi venir esto, porque vi que ya la educación no funcionaba ni en la casa, ni en el colegio, ni en ninguna parte, dije, me acuerdo de haber escrito sobre eso, no en un libro, sino que en columna, que se venía un colapso demográfico y cultural de la grandísima puta. Lo dije así, tal cual. Esta es la generación, los que están en el gobierno, estos treintones o cuarentones, vienen de ahí, y sus hijos van a ser peores, porque sus hijos aún en forma más brutal han sido despojados de todo amaestramiento, porque eso es la educación de la persona media, amaestrarlos. Y no está mal, yo también he sido amaestrado. Me amaestraron para ser honesto, para no robar, para trabajar todo el día si es necesario y aprender algunas cosas. Eso es. No me pidieron más y yo no di más. Pero con eso es suficiente para alimentar mi casa y funcionar. Cuando la población no está en esa, tenemos un desastre. Porque llega el momento en que tenemos personas como esta que no saben qué hacer con los cargos que les dieron, Nicole. Y entonces van a la fácil. Suspendamos las clases, encerremos a la gente, demos plata, terminemos con las deudas, que nadie pague más los créditos universitarios que ellos mismos pidieron, nadie los obligó. Eso es el desastre. Eso es el desastre, la fórmula del desastre, y para allá vamos con este gobierno, que es nada más que una expresión política de dos generaciones como mínimo formadas de esta manera. O sea, este gobierno es un epifenómeno nomás. No es el causante de todo este desastre, es uno de los efectos de este desastre. Así es. El más notorio. Así es. Oye, vámonos a la Araucanía, que ha sido también tema de hoy y de siempre. Vas a decir tus auspiciadores. Y nos vamos a la Araucanía de un paraguaso. Si usted tiene que ver con la administración de casas, condominios o edificios, donde vive un montón de gente que tienen relaciones de todo tipo, hay que actualizar el reglamento que regula la vida en eso, porque la ley cambió en abril de este año, y esto es un tema importante porque pueden generarse situaciones complicadas entre los vecinos, usted quizás ya las ha visto, y para eso un reglamento actualizado es de la esencia del asunto. Vaya al sitio actualizatureglamento.cl, donde hay expertos en todas las materias legales, desde luego, que se necesitan y que van a actualizar tiquitaca su reglamento, y así usted se va a evitar un montón de problemas, va a tener una base jurídica para manejar las situaciones que se presenten en su reglamento con el apoyo de la ley. Eso es muy importante, con el apoyo de la ley. Actualizatureglamento.cl. Continúo con AutoWolf, reparación de la carrocería, el envoltorio de un vehículo, en su casa en un día. Es el sistema que está usando la gente ahora. Ya nadie quiere, Nicole, llevar el auto a un taller donde va a estar una semana. Yo no sé cuánto se demoran, pero mínimo 2 semanas, ¿no? Porque se juntan muchos autos, la cosa no va. Meses. No. ¿Ah? A veces puede más. Ser meses. Claro. Puede ser, de repente el auto no lo ve aparecer más. Entonces, en su casa y en un día va la gente de AutoWolf. El trabajo es de calidad porque usted lo está mirando, está viendo lo que hacen y le dan 1 año de garantía. AutoWolf.cl para que su vehículo quede como nuevo. Y continúo con SalinasYojeda.cl, el sitio en que usted se contacta con este buffet de Salinas y Ojeda, que son especialistas en temas civiles, tienen una larga tradición de especialidad en estos casos y por lo tanto tienen muy buenos resultados jurídicos normalmente. Acuérdense que los temas civiles son la mayoría de los que le pueden tocar a una persona normal. Los penales y los laborales son cosas muy especiales. Normalmente a uno le toca un tema civil. Por ejemplo, un divorcio, Dios no lo quiera porque sale muy caro, pregúntenle a Brad Pitt. O un tema de herencia o situaciones de contrato. Todas esas cosas con SalinasYojeda.cl. Y otro buffet, para terminar el bloque,
de abogados, pero este se dedica a las marcas, registrar, conservar, renovar, proteger su marca comercial, cosa que a veces la gente se olvida, inicia una actividad, le va bien, tan contento, y de un día para otro tienen problemas por el tema de la marca. Y los problemas son serios porque no, yo soy el dueño de la marca, me tienen que dar la mitad de la empresa o no puede seguir funcionando. De todo puede pasar. Así que regístrala con patriciastocker.com. Pónganse en contacto con ellos y viva y duerma en paz. Vamos a la Araucanía, Nicole. Sí, varias cosas. Yo sé que los temas se van repitiendo con respecto a la Araucanía, pero creo que uno no lo puede dejar de lado. Algunos movimientos políticos para analizar en torno a la aprobación de la extensión de este estado de excepción acotado. Mirando hoy día las votaciones, como fueron en el día de ayer, martes para mí, ya uno ve algunas diferencias en la coalición de gobierno donde Apruebo Dignidad fueron los principales votos en contra del estado de excepción. Nunca les ha gustado, nunca han estado a favor, pero en los anteriores han estado apoyando al gobierno y uno ya ve que de los 7 votos en contra, uno fue socialista, otro independiente, los 5 fueron de Apruebo Dignidad, por lo tanto uno podría proyectar que le queda poco espacio al gobierno para seguir extendiendo el estado de excepción, por lo menos desde su coalición. Además, junto con el estado de excepción, se aprobó con una amplia mayoría un proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados para solicitar al presidente un estado de excepción completo, pleno, y se le solicita además a Boric que ejerza todas sus facultades, y ahí la describen, y obtuvo 94 votos a favor. Por lo tanto, es interesante ver los números, porque aquí se ve políticamente que el gobierno tiene un escenario bastante curioso, distinto al de Sebastián Piñera. Sin los votos de su coalición, él podría aprobar un estado de excepción amplio, no acotado, entregándole todas las facultades que necesita la Fuerza Armada para realmente restituir, por lo menos parcialmente, la paz no la paz, pero para restituir un poquito el orden, digamos, y evitar mayores atentados en la Araucanía y Biobío. Por lo tanto, es interesante ver cómo lo va a hacer, porque vence en 15 días más, y me da la impresión que en Apruebo Dignidad ya se están cansando de seguir dándole piso al gobierno para poder extenderle este estado de excepción, por acotado que sea. Y en segundo lugar, que me parece interesante, es recordar que la ministra del Interior y el gobierno, hoy que son hinchas del estado de excepción, hablando, porque ponen estas palabras, es categórico cómo ha funcionado y dan cifras de eficiencia del estado de excepción, muy distinto, tú lo mencionaste, a cómo criticaban el estado de excepción de Sebastián Piñera y cómo decían que nunca ha funcionado. Si ustedes ven, incluso los primeros días de marzo, no los primeros días, después que asumieron, la frase de Camila Vallejo siempre era que estaba comprobadísimo que el estado de excepción no funcionaba, hoy funciona. Claro. Pero el punto es que si uno proyecta un poquito más allá, entendiendo que el gobierno va a hacer todo lo posible para que la nueva constitución se apruebe, sacando algunas palabras de los ministros, por ejemplo, en el caso de Jackson, que dice que no hay nada que le moleste en el borrador de la Constitución, no hay nada muy dramático ni tremendo. Muy bueno. Yo quiero acá plantear que en el borrador del estado de excepción, en el borrador de la nueva Constitución, no hay estado de excepción. Actualmente, la Constitución tiene 4 estados de excepción, cortito, pero un poquito de conocimiento. Está el estado de asamblea en caso de guerra externa, el estado de sitio en caso de guerra interna o grave conmoción interior, el estado de catástrofe, que es de calamidad pública, que se utilizó para el COVID, y el estado de emergencia, que es alteración del orden público o grave daño a la seguridad nacional. La nueva Constitución solo plantea el estado de asamblea en caso de guerra externa o el estado de sitio. Por lo tanto, dejaría al gobierno sin esta herramienta preferida que hoy la alaba porque es muy eficiente. Y entonces me pregunto, ¿cuál es el plan que tiene el gobierno? Si está llevando a cabo toda su fuerza para que se apruebe la nueva Constitución, ¿cuál es el plan? Porque le queda 2 meses para utilizar esta herramienta y no más. Recordemos que ellos dijeron que iban a utilizar o iban a hacer un giro radical de su política en la zona. Hasta el minuto no hemos visto ningún giro radical, al contrario, hemos visto un gobierno inmovilizado que no ha querido ponerle urgencia a varios proyectos de ley que aumentarían, por ejemplo, la inteligencia de las policías,
O, por ejemplo, el famoso proyecto de infraestructura crítica de resguardo, que tampoco le han puesto urgencia, está ahí en el Congreso y no le dan bola, no le ponen el acento en estos proyectos. Algunos calculaban que eran 7 proyectos que ya estaban avanzados. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el diseño? Porque hasta el minuto no hay ninguno, pero por último tienen el estado de excepción intermedio. Ya no lo van a tener si se aprueba la Constitución. Yo te voy a decir cuál es el diseño. Te lo digo al tiro y es súper fácil y tú lo sabes. Me haces la pregunta sabiendo la respuesta. El diseño de ellos no consiste en resolver este tema. El diseño de ellos en esto, como en todo, es llevar adelante las transformaciones profundas que incluyen, en el caso de la Araucanía, el entregar territorios. Ahora, ¿por qué se inmovilizan? Porque no se cumplen todavía los prerequisitos para que puedan llegar a llevar adelante ese plan. No es que no lo tengan, ellos quieren echar abajo el actual sistema en todos los sentidos, solo que no se cumplen los prerequisitos. Uno de esos prerequisitos es la nueva constitución que les fabricaron los dementes de la convención, y el otro prerequisito es anular completamente a las instituciones armadas y policiales. Lo digo de frentón. En eso están trabajando firmemente. En el caso de las Fuerzas Armadas, no voy a dar más información, pero todos sabemos quiénes están en el Ministerio de Defensa y qué es lo que están haciendo. Estas cosas no salen en los titulares. Los cambios internos, los decretos que se firman, los enroques entre una jefatura y otra, esas cosas no son noticias, no es un tema que aparezca en la prensa. Es un prerequisito, no pueden ir más allá de cierto punto si no controlan totalmente las instituciones armadas. Punto. Segundo, no pueden seguir adelante o tendrían problemas si no tienen una constitución hecha a su imagen y semejanza. Así es que no tengan un plan, no tienen todavía los instrumentos. Y ellos, desde luego, no vinieron a hacer lo que tú esperarías de un gobierno normal. Su parálisis no es por una incompetencia para hacer lo que hace un gobierno normal, sino por eso incompetencia para hacer lo que haría un gobierno anormal, o en otras palabras, un gobierno revolucionario. Pero el plan lo tienen clarito. Lo que pasa es que mienten mucho, además. El señor Boric ha mostrado en esto, como en todo, que es un mentiroso profesional, un mentiroso en serie. En sus posturas, en la forma que dice las cosas, en las miraditas, hasta en los besitos que tira. Y para eso lo tienen, y por eso que fue él el candidato. ¿Quién otro podía ser? Por ejemplo, Jadwe, que es un tipo bastante desagradable, tiene al menos la virtud que es bastante directo. O sea, nadie se habría equivocado con él, nadie se engañó con él nunca, ¿no? ¿Quién era? ¿Qué es lo que quería? Con Boric podía hacer este juego, podía hacer estos miriñaques, que sí, que no, que algunas reformas, ahora está hablando solo de algunas reformas, que somos un país muy democrático. Y él, en realidad, comparte las mismas ideas que Jadwe y los demás. Así que sí tienen un plan, pero no es un plan ni que lo puedan decir, ni tampoco que lo puedan operacionalizar en este momento porque no se han cumplido los prerequisitos. Y esa es la razón de la inmovilidad. Fuera de que sean incompetentes, principalmente es eso. Si tuvieran el control total de esas instituciones y si llegan a tener la constitución que quieren, ahí tú vas a ver que no va a haber ninguna inmovilidad, sino que todo lo contrario, vas a ver una aceleración impresionante del proceso que ya estamos viviendo hace un par de años. Sí, y el otro factor político, te voy a explicar. Mi sí significa que te iba a leer cómo quedó redactada la labor de las Fuerzas Armadas y el perfil de las Fuerzas Armadas en el borrador de la Constitución, que en parte claramente sustenta lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, dice que la ley regulará la política de defensa nacional y política militar, una ley, no quedó establecida constitucionalmente, con rango constitucional, es decir, se va a discutir en el Congreso Plurinacional, pero con los principios de cooperación multilateral, militar internacional, no sé qué es eso, igualdad de género e interculturalidad en las Fuerzas Armadas. Y te voy a decir el otro que apoya esta parte de la norma. Las Fuerzas Armadas deberán incorporar perspectiva de género y su institucionalidad estarán destinadas para el resguardo de la soberanía e integridad territorial, solo ante agresiones de carácter externo. Es decir, le quitaron todas las labores que tienen que ver con... Podría seguir, pero podemos, para otro programa, Fernando, quizás dedicarle un capítulo a cómo algunos analistas, abogados constitucionalistas hablaban de que el concepto de seguridad nacional ya desapareció del borrador. Es decir, todo va a quedar supeditado a una discusión política de cómo debe conformarse la defensa nacional y las fuerzas militares nuestras. Pero hablando de las Fuerzas Armadas, el otro factor que me parece que hay que echarle una mirada con respecto a la Araucanía tiene que ver con el último impasse
del gobierno con la Armada, ya que hoy día el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que le iba a pedir explicaciones a las Fuerzas Armadas por no acudir a tiempo a un ataque en Curanilahue que fue, al parecer, advertido por la empresa Arauco. Fueron 3 ataques sucesivos. Y Monsalve dice en una frase que les gusta: ninguna institución en Chile está ajena de dar explicaciones por su desempeño. Entonces varios le respondieron hoy, sobre todo desde Chile Vamos, que varias cosas. Uno, que jerárquicamente la Fuerza Armada no le corresponde responderle a Monsalve. Si fuera por responderle a alguna institución, le tiene que responder al Ministerio de Defensa y, por último, al presidente de la República, pero no al subsecretario del Interior. Y 2, que me parece que quizás es el tema de fondo: ¿cómo puede la Fuerza Armada, en este caso la Armada, saber lo que tiene o no tiene que hacer si no lo dejan hacer, si no las dejan hacer nada? Incluso hoy día miraba el mapa del estado de excepción acotado y no queda tan claro, que fueron algunas de las respuestas de hoy día, no queda tan claro que le correspondía ir a la Armada a ese ataque en Curanilahue en relación a la definición que le dio el gobierno ante el estado de excepción acotado. Pero este impasse, además, hay que sumarlo al que ocurrió con el contraalmirante Parga cuando lo sacaron después de 48 horas, producto de que él había defendido un infante de marina, Leonardo Medina, por un atropello en un operativo, además que fue en un saqueo. Y tú sabes que legalmente el infante de marina, el proceso ya está terminado y se desestimó en todas las instancias judiciales que no hubo dolo en el atropello. Incluso se calculó cuánto se demoró en frenar y se constató que el marino intentó frenar para no atropellar a esa persona. Y resulta que, a pesar de todo eso, solamente lo condenaron por atropello o muerte en atropello, una cosa así. Incluso constatando que no hubo dolo, que no hubo intención, el presidente Boric, sabiendo el fallo judicial, sacó al contraalmirante Parga igual. Ahora, Parga también fue el que defendió a estos 2 marinos detenidos por la PDI, también acusados por la muerte de un comunero en un operativo. Entonces, algo está pasando con la Armada, que no existe una relación entre el gobierno y la Armada, y este roce está aumentando, porque hoy vi que un cuerpo de ex generales de la Fuerza Armada le volvieron a responder al gobierno con respecto a la jerarquía y que no le corresponde a la Armada tener que darle explicaciones directo al subsecretario del Interior. Bueno, la Armada, de las 3 fuerzas, la Armada es por razones históricas, por cómo funciona la Armada en su relación con el mundo civil, la forma como se generan las relaciones internas en la Armada, por el hecho simple que conviven en un espacio cerrado, alejado de la tierra, literalmente, en los barcos. Hay una cultura, es muy curioso, muy interesante, donde se genera una cultura complicada de entender para los civiles, y no olvidemos la historia pasada. Si tú analizas la historia de las situaciones en que ha habido intervenciones militares en Chile, vas a ver que muchas de ellas tienen que ver y se han iniciado en ese sector. De hecho, así fue el 73, ¿no? De ahí partió la cosa, de la Armada, no el Ejército, de la Armada. Ellos fueron los que instigaron Ahora, yo no estoy instigando ni llamando nada, estoy simplemente observando un hecho histórico que ustedes pueden comprobar en cualquier libro de historia. Está repleto de ejemplos de quiénes son los que han protagonizado las situaciones, digamos, de mayor conflicto con el poder civil. Generalmente es la Armada. La Fuerza Aérea prácticamente nunca, por otra historia, y el Ejército menos. La Armada siempre ha sido la Armada. ¿Cómo se inició la Guerra Civil del 98? La Armada. La Armada, estimados amigos. Entonces, nada más digo. Quizás le aconsejaría al señor Monsalve y a otros que no sigan, digamos, no sigan con los palitos, digamos, metiéndole un palito en el ojo a la bestia, porque se pueden llevar alguna sorpresa desagradable. Y ahora voy a mi bloque, el último, antes de caer aquí muerto encima de mi escritorio. Fastmark. Si usted necesita un courier para traerle
lo que necesita para su empresa desde Miami a Santiago, o a Valparaíso, San Antonio, porque también hay un embarque marítimo, póngase en manos de Fastmark, que es una empresa chilena, un courier chileno que conoce bien nuestro mercado, nuestras necesidades, que funciona con los precios y con los protocolos de funcionamiento de nuestro país, y por lo tanto es lo más conveniente para usted, embarque aéreo y marítimo desde Miami a Santiago. La gestión de compras internacionales, déjela en este caso a fastmark.cl. ¿Y usted quiere aprender inglés y hablarlo tan bien como me consta que lo habla Nicole? Oh, yes. Oh, yes. Amigos, entrenainglés.com es una academia que enseña inglés, cuyos profesores son profesores efectivamente, son profesores y son profesores de inglés. Y por lo tanto saben inglés realmente y saben enseñar. Los cursos se dan online y por consiguiente son very powerful, son muy potentes. Usted va a aprender inglés, estimado amigo. Cualquier pregunta, mande un mail a entrenainglés. No, o sea, sí a entrenainglés, pero a coordinación@entrenainglés.cl. Eso es, la dirección de correo. Coordinación@entrenainglés.com. Perdonen las fallas, pero estoy un poquitín con un pequeño problemilla de salud. No muy grande, pero me pongo más huevón de lo normal, digamos. Y sigo con Hey, un corredor rápido, eficiente, que va a venderle mucho más rápido que los demás corredores de propiedades, y así usted va a conseguir ese dinero que necesita para inversiones. Ángel Hey corre. Este sí que corre, este sí que es un corredor de propiedades. Los demás son andadores de propiedades. Y termino con... A ver, ¿con qué termino? Con espacioajedrez.com, que pone a su disposición estos artículos de muy buena calidad. Yo los conozco, los relojes, conozco los tableros, conozco la caja y conozco el manual, y lo tengo por ahí. Muy bonito, muy buena calidad. Pero además, al comprarlo, usted gana 3 membresías a Espacio Ajedrez, y con esas membresías usted se hace acreedor a un montón de cursos gratis en video. Y no estoy hablando de un curso de 10 minutos. Cursos que pueden tomar, qué sé yo, 32 clases de hora y media cada uno. O sea, usted sale convertido en un gran maestro de ajedrez, le disputa el título mundial a Magnus Carlsen al tiro. Hay otros cursos de estrategia, 10 videos, cobertura en vivo del match Carlsen-Nepomniachtchi, montones de videos, en fin. Esto en la internet usted no lo consigue por menos de miles de dólares. Y aquí, 0 pesos. Nicole. Oye, el Partido Republicano finalmente hoy miércoles presentó la acusación constitucional que venían preparando contra la ministra del Interior, Isquia Siches, a propósito de la Araucanía. Varios argumentos, como que no ejerció su rol, vulneró su mandato legal, darle el ejemplo que no presentó querella cuando fue detenida, embestida con armas de guerra cuando intentó visitar Temucucuy, no presenta querellas contra Héctor Yaitú, retiraron las querellas por ley de seguridad de Estado. Bueno, el punto es que argumentos sobran. Me parece que no está el punto en los argumentos, sino que la pregunta que hay que hacerse desde el punto de vista político, desde el sector de la centro-derecha, es si es conveniente presentar una acusación constitucional contra una ministra que en la última encuesta CEP es la política o el personaje político con mayor caída de aprobación y con un 40% de desaprobación. Entiendo que políticamente le abre opciones a la centroizquierda para negociar, porque perfectamente podrían decirle al gobierno, miren, si no hacen esto, podemos aprobar o apoyar o darle los votos a la acusación. Es una jugada, ok. Eso puede ayudar a la centroizquierda. Mi pregunta es, ¿de qué le sirve a la centroderecha presentar esta acusación constitucional? Independiente que a lo mejor, efectivamente, en este caso, dejando de lado el festival de acusaciones constitucionales del Frente Amplio y de la izquierda y de la centroizquierda contra el gobierno de Sebastián Piñera, en este caso sí hay argumentos de sobra para presentárselo desde el punto de vista legal. Pero políticamente a mí me parece que puede ser una jugada que les puede jugar en contra, porque la ministra Siches se cae sola y no les conviene, además, que se apruebe esa acusación antes del plebiscito de septiembre, porque si están proyectando que es votarle a la ministra antes del plebiscito de septiembre, que finalmente esa es la fecha importante para nuestro país, políticamente para todos.
si votarle a la ministra este de septiembre significa que el gobierno va a bajar en aprobaciones, eso que llaman punto de flotación, eso no va a pasar. Votarle a la persona de confianza tampoco. Entonces me parece que políticamente Chile dice que lo va a evaluar. Me parece que no deberían haber apoyo a esta acusación constitucional porque la ministra se va a caer sola. Bueno, esto lo dije hace varios programas atrás que me parecía un grave error por una sola razón. Y no busqué más razones, porque desconcentra el tema que debiera ser el asunto del rechazo del plebiscito de salida. Eso es todo. Para mí es un error ya con eso, y eso me basta porque yo me concentro en la tarea número 1, el buque madre. Hay que concentrarse en el buque madre. Primera cosa. Ahora, podemos buscar otras razones. Yo creo que lo mejor que podría pasarle a la derecha es que siga la señora Sichel metiendo las patas. ¿Para qué ayudar al gobierno a desprenderse, suponiendo que se desprendiera y poner a alguien un poquito más eficiente? Es ideal que siga la Sichel diciendo huevada, con todo respeto, con todo respeto. Es ideal. Déjenla ahí, por favor, déjenla. Fuera de eso, está ejerciendo su rol la señora Sichel. Lo que pasa es que el rol no tiene nada que ver con el rol que esperas tú, yo o la derecha. Ella no vino a administrar un gobierno normal como los anteriores, como los del futuro, a ser ministra de Interior para custodiar el orden público. Ella es parte de un elenco que quiere hacer la revolución y dentro de eso está contemplado el no perseguir de ninguna manera a los extremistas de la CAM, pues. ¿Cómo va a ir contra sus compañeros si ella está de acuerdo con las posturas de la CAM? Ella y el presidente y todos los demás, que no lo puedan decir todavía, por lo que te decían antes, no se cumplen los prerequisitos, pero ellos están en eso. La CAM no es distinta al gobierno, no es un opositor del gobierno, no es alguien al cual haya que tomar medidas. La Sichel está cumpliendo su rol de revolucionaria en lo que puede, dentro de sus limitadísimas capacidades, en el Ministerio del Interior. Entonces, claro, venir a reprocharle esto es perder el tiempo, ¿me entendís tú? Es una pérdida de tiempo, sobre todo eso, porque aquí el tema es el rechazo. Incluso capaz que sea contraproducente, no solo porque pongan a alguien más eficiente que ella, sino porque se va a victimizar la niña humilde que llegó arriba, pero por supuesto los momios la quieren destruir. Capaz que hasta le sirviera, se ganaran unos votos a favor del gobierno con eso. Una tontería, pero parece que... Te planteo quizá el último punto. A lo mejor uno podría decir, pero nosotros acá estamos haciendo una acusación, porque es nuestro deber, porque está muriendo gente en la Araucanía y la principal función que tiene el Ministerio del Interior es la seguridad. A lo mejor hay incluso presión desde la Araucanía, con justa razón, para que la saquen porque no está dando el ancho. El punto central en ese argumento es lo que tú decías. No importa si es la ministra Isquia Sichel, porque la ministra o el ministro que venga igual va a seguir los lineamientos de un gobierno que no va a hacer nada más en la Araucanía por desarmar a los grupos terroristas. Están en la revolución, o sea, si ponen cambiar a Chana por Juana, como decía mi madre, cambiar a Chana por Juana, poner en vez de Sichel, poner algún otro doctor en historia contemporánea o algo así, son todos del mismo pool humano ideológico. Capaz que lo hiciera hasta mejor, capaz que mintiera mejor, capaz que no se rieran los funerales como hizo la señora Sichel, capaz que lo hiciera mejor en todo sentido. Entonces, me parece una tontería el Partido Republicano y yo francamente, Nicola Nivari, no entiendo qué tienen adentro de la cabeza estas personas. O sea, salvo que esta sea una manera de, no sé, realmente, porque me parece tan evidente que tú tienes que centrarte en el tema del rechazo. Dicho sea de paso, me llama profundamente la atención que en todos los llamados que he visto hasta ahora, incluso algunos ya videos que están circulando, bien hechos como video, para rechazar usan la palabra apruebo. Lo hablamos, sí. Sí, no, lo hablamos, pero es que he seguido viendo y no lo puedo creer porque no se dan cuenta que la gente no hace estas distinciones. No, yo apruebo, pero yo aprobé antes, ahora no apruebo, porque aprobé antes, ahora no apruebo. Eso es un enredo. La gente dice, hay que votar apruebo. No pueden ser tan ingenuos, por no usar una expresión más folclórica. No puedo creerlo. No me vengan a mí con que hay una sutil cálculo. No existe ese sutil cálculo cuando uno trata con cosas sencillas. Uno tiene que usar argumentos sencillos. Hay que saber ponerse en el plano de la realidad y saber qué instrumentos se usan. Para arreglar un reloj se necesitan unos atornilladores súper chiquititos y muy refinados.
Pero para arreglar una chapa, una puerta, necesitas no te sirves. Cada cosa tiene su instrumento. Y en este momento el instrumento que están usando para la campaña del rechazo me parece francamente Sí. fuera de lugar. Fuera de lugar. Utilizaron un concepto, yo estaba leyendo a propósito de las campañas que he visto circular en redes sociales, es que utilizaron un concepto que se usa mucho como principio en las campañas, que no es poner palabras negativas, pero acá yo creo que fue muy burdo como lo utilizaron. Es decir, y acá yo me puedo equivocar, estoy haciendo una proyección en relación a lo que estaba leyendo. Eso es un cliché. Tiene connotación negativa. Oye, entonces, pero se les olvidó la campaña del no. Positivo de la palabra del rechazo, poniendo no apruebo esta constitución. Oye, eso, mira, ahí tenéis la gente poco inteligente que funciona con cliché. No hay que poner palabras negativas, como si fuera esto una campaña para vender pasta de dientes. Se les olvidó la campaña del no de la izquierda contra Pinochet. ¿Hay algo más negativo que la palabra no? ¿Y quién ganó? ¿El sí o el no? A ver, díganme pues, los expertos. ¿Quién ganó? No se escucha. Hay que ser un poco más, hay que tener sentido común. Hay que tener sentido común entendiendo con qué personas estamos tratando, qué clase de nivel intelectual tienen, qué es lo que van a entender con las palabras. ¿Se les va a quedar el argumento o se les va a quedar solo la palabra? Yo te digo, se les va a quedar solo la palabra. Ah, dicen apruebo ahí. La frase completa era aprobé antes, pero ahora no apruebo. No, se quedaron con la palabra apruebo, entonces votemos apruebo. Oye, a propósito de apruebo, ya se despachó desde el Pleno, después de la redacción de la Comisión de Normas Transitorias, que la futura nueva Constitución, si es que es aprobada, no se podrá reformar siempre y cuando no consigan los 4/7 famosos, o bien los 2/3. Ahora, ¿por qué 4/7 o 2/3? 4/7 en caso de reforma de la Constitución, pero tienen que ir con un referéndum, y en el caso de los pueblos originarios, si les toca alguna materia, tendrían poder de veto. O bien tú podrías tener 2/3. O sea, aquí nos gobiernan los pueblos originarios. Claro, todos estos quórum altos, digamos, para poder reformar el borrador de la Constitución, o la Constitución en el caso que sea aprobada, son para las principales materias: sistema político, sistema judicial, las que atañen a los pueblos originarios, Estado regional, etc. Entonces, quedarse con la idea de que finalmente quedó la norma de los 4/7 es una ignorancia, porque le pusieron letra chica, como se dice. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de lo que aprobaron? Uno, que la postura principal de la centroizquierda, que era aprobar para reformar, quedó desechada. Nunca fue muy viable en todo caso. Y nunca ha sido muy viable porque Apruebo Dignidad y la izquierda no está para aprobar y reformar. Apruebo Dignidad, la izquierda y el gobierno están para aprobar la Constitución y llevar y seguir adelante con el programa de gobierno y las reformas estructurales. Por lo tanto, los votos para reformar desde la izquierda no estaban. Pero por último, la centroizquierda se basaba en que decían: mira, el texto no me gusta mucho, pero yo lo apruebo porque apruebo el proceso constituyente, pero después yo creo que hay que hacerle alguna reforma. La misma presidenta del Partido Socialista, que tú lo comentaste en el programa del lunes, Fernando, la recién electa Paulina Bodanovich, le preguntaron con respecto a si aprobaba o reformaba, y tú sabes lo que responde la presidenta del Partido Socialista. Dice: yo apruebo porque me basta con que diga el Estado de Chile es un Estado socialdemócrata, el resto se puede reformar. No solamente es una irresponsabilidad, sino bueno, que ¿quién es esta galla? Es inviable. ¿Ah, Paulina Bodanovich? O sea, ¿de dónde salió? Bueno, ella es doctora en historia contemporánea también. Otra doctora. Presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano. Oye, Alejandra Magno. ¿Quién es? Bueno, ahí tienen un caso de lo que hablábamos al principio del nivel de la gente que está llegando a los niveles de poder. El Partido Socialista, a mí me tocó conocer a gente realmente brillante. Me tocó de profesor en la Universidad Clodomiro Almeida, que era un dirigente socialista. Conocí a Niceto Rodríguez, conocí a Salvador Allende y otros. Incluso a nivel universitario, era gente más o menos capacitada. Verlos ahora son para llorar a gritos. O sea, uno dice, pero estos gallos no estaban ni para servirle el café a esos dirigentes de antes. Pero así es la cosa. La calidad, lamentablemente, la calidad humana, oye, se termina por
termina por determinar estas llamadas estructuras que se engolosinan con esa palabra los marxistas, pero la verdad es que las estructuras no son más que personas de carne y hueso, que tienen un determinado grado de inteligencia, un determinado sistema de ideas, y de ellos depende uno, de ellos dependen las sociedades, y si no, pregunten, vean la historia contemporánea de Europa, ¿ah? Vean lo que pasó con la estructura alemana con el señor Hitler, vean lo que pasó en Italia con el señor Mussolini, vean lo que pasó en Rusia con Stalin. Y vean lo que está pasando ahora en Rusia con el señor Putin. Si hubiera estado otro, no habría pasado esto, no habría nada de estructura. Con otra persona gobernando en Rusia no hay una guerra contra Ucrania y toda la crema que está quedando en Ucrania y en Rusia. Entonces, dependemos de gente de muy limitados recursos mentales y eso se nota en lo que dicen y peor que todo en lo que hacen. Pero lo relevante es que la campaña del aprobar para reformar con esto llega a su fin. Y por último, si alguien extiende un poquito más la pregunta y dice, bueno, ¿y si se consiguieran los 4/7 con referéndum o los 2/3 por último? Siempre hay que hacerse la pregunta, bueno, ¿pero qué van a reformar? Hay ciertos diseños en la Constitución que no tienen punto de retorno. Es decir, tú puedes reformar algunas normas que son menos relevantes, y eso es lo que va a ocurrir, porque además hay que poner en marcha una serie de leyes, pero tú ya no vas a poder retirar los escaños reservados en todas las instituciones de elección del país ni los cientos de consejos que están creando. Tú no vas a volver y no van a cerrar el Estado plurinacional. Tampoco, exacto, tampoco van a sacarle la autonomía al Estado regional. Entonces, hay ciertos puntos centrales del diseño del borrador de la Constitución que no tienen cómo volver atrás, incluso consiguiendo los 2/3. Entonces, nunca fue viable el aprobar para reformar, pero me parece que ahora menos que nunca. Mejor quedarse con las palabras de Fernando Atria, que dijo que no hay nada que cambiar en esta nueva Constitución. Robespierre habló. Exacto. Hoy día, a propósito, para terminar el programa, me mandaron, yo no tengo Twitter ni jamás usaré esa tontería, ¿no? Pero me mandan algunos Twitter de otras personas. Vi uno de Fulvio Rossi, que de frentón, yo no me acuerdo, es socialista Fulvio Rossi, ¿no? O es demócrata cristiano. PPD. No. De frentón habla de que va a rechazar y dio algunas otras razones. Y habló, digamos, de frentón, usó un lenguaje como el mío, digamos, del poco mate de las cosas. O sea, ¿qué tienen en la cabeza? Preguntó, no me acuerdo respecto a qué. Pero ¿cuánto Fulvio Rossi habrá? No sé, a lo mejor es bastante. Yo soy de la tesis que muchos que públicamente se hacen los aprobadores, en el secreto de la urna van a votar rechazo, porque no todos son tan cretinos, diría claro, yo, ahora, de la izquierda. Fulvio Rossi era socialista, para corregirme, pero lo que pasa es que Fulvio Rossi lleva muchísimos años fuera de la política. Él tuvo varios traspiés ahí y algunas polémicas importantes, y lleva muchos años fuera de la política. Entiendo que volvió a ejercer como médico y ahora se siente, me imagino, mucho más libre, porque desde que comenzó la convención, la lleva criticando en torno a ciertas aprobaciones de normas que dice que no son democráticas. Y ha sido bastante claro en decir que esta es la Constitución del Partido Comunista. Entonces, pero me parece que esa expresión tan clara viene desde una posición de una persona que ya está trabajando en el ámbito privado y que ya no depende de los puestos de gobierno. Eso explica que Fulvio Rossi lo dice. Pero eso no significa que los que no lo dicen es porque están a full con el apruebo. Esa es yo creo que hay una diferencia entre Fulvio Rossi y, no sé, me atrevo a pensar que un tipo como José Miguel Insulza, al cual, a pesar de todas sus sinuosidades, es un tipo inteligente, yo creo que José Miguel Insulza va a votar rechazo, fíjate, pero no lo puede decir porque no está retirado, efectivamente. Fulvio Rossi sí, pero en el fondo de sus corazones yo creo que hay un montón de gente en esos sectores, especialmente en el Partido Socialista, para qué hablar de la democracia cristiana, que no van a seguir la línea del partido. Los partidos van a seguir vociferando con unas tremendas, así, bocinas, el apruebo, la revolución, la cacha de la espada, pero no van a tener a nadie detrás, o menos gente de la que ellos imaginen. Pero en fin, está por verse. Oye, amigos. Fulvio Rossi pertenece a Amarillo por Chile, por si acaso, integró el grupo. Bueno, también, para dar otro dato. Es un dato. Yo ya no puedo seguir. Y además llegamos al final del programa, estimados amigos, así es que nos vamos a despedir en este minuto de ustedes
Y para mañana viernes me entenderán si sigo con vida en el programa solito. Y luego, si no me han enterrado, estaré el sábado. Y enseguida, si sigo en pie, estaré el domingo. Y luego el lunes y así hasta el fin del siglo. Amén. ¿Ah? Es como un loop, no termina nunca. Ahora, película esa. Dos cositas. Sí, nos queda pendiente el debate, lo vamos a dejar para el programa del martes, el debate sobre la amenaza que significa los roces de Irán e Israel. Y lo último que quiero decir es que quiero agradecer porque me llegó el libro de ediciones de Edisur, el libro de cocina, de sabores de Chile, me fascinó, buenísimo. Es que alguien les contó que tú eras cocinera. De vez en cuando, ¿te gusta cocinar? De vez en cuando. Bueno. Pero lo hacemos con empeño, con el libro es más fácil, así que muchas gracias por el libro. Estupendo. Bueno, y ahora terminamos el programa, estimados amigos, nos estamos viendo mañana.